y la vamos a buscar en 1 Corintios 14:15. Y el tema, hermanos, de esta tarde: oraré con el Espíritu. Amén. 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 Oraré con el Espíritu, hermanos. Vamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Amén. 14:15. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor bendito, te pedimos en esta tarde gloriosa, victoriosa, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas con amor, Padre, con edificación y con exhortación para la bendición de nuestras vidas. Amén. Así te pedimos, Señor amado, que aquellos que no te conocen puedan conocerte a través de la grandeza de tu palabra, y que los que se han apartado de ti puedan volver a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Sí, amén. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber, entre más conocimiento, hermanos, tenemos nosotros de estudios, más entendimiento tenemos en el idioma que nosotros hablamos. Y más facilidad de palabra tenemos para expresarnos como verdaderamente lo debemos hacer. Porque cuando nosotros carecemos, hermanos, de estudios, hablamos, pero muchas veces hablamos, hermanos, pero hablamos sin entendimiento, ¿verdad? Pero aquí la palabra del Señor nos está hablando, hermanos, que el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, hermanos, que él expresa, hermanos, y se refiere a su propia experiencia y a su uso privado de las lenguas. Por eso él habla y dice: oraré en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque significa orar en lenguas con el Espíritu del creyente bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Pablo se refiere a su propia experiencia, a su uso privado de las lenguas. Oraré en el Espíritu. Está hablando de él. Él no está hablando de los demás. Está hablando de él. Oraré, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla, hermanos, que significa orar en lenguas con el espíritu del creyente bajo el impulso del Espíritu Santo.
Porque el espíritu del creyente ora a medida que el Espíritu Santo da el habla, ¿verdad? Cuando muchas veces usted oye expresar a un hijo de Dios en el espíritu, y usted oye que ese hijo de Dios habla y habla y habla lenguas, es porque el Espíritu de Dios, si son una lengua genuina y verdadera, le está dirigiendo para que hable sus lenguas, porque a través de hablar sus lenguas está hablando con Dios. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos muestra, hermanos, que el espíritu del creyente ora a medida que el Espíritu Santo le da el habla, ¿verdad? Y ese empleo de las lenguas va dirigido a Dios en privado, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué motivo en privado? Porque solamente Dios sabe lo que esa persona está hablando. Solamente Dios sabe, hermano, por qué está pronunciando esas palabras que el Espíritu de Dios le está dando. Porque Dios sí lo entiende, el Espíritu Santo, porque Él sabe que lo que Él está diciendo, que hable, que dirija esas palabras. Y muchas veces, hermanos, hay personas, hay ovejas del pueblo de Dios que en la gran misericordia tienen, hermanos, la interpretación de las lenguas. Esas personas sí pueden interpretar y saber lo que aquella persona en esos momentos está hablando, porque ellos tienen el discernimiento para comprender esas palabras que está pronunciando. Pero ese es un don que la persona tiene, dado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de lo contrario, hermano, nadie sabe lo que la persona está hablando. Pero Dios sí sabe lo que la persona está hablando, dirigida por el poder del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla que Pablo usó las lenguas, no solo para orar, sino para cantar, para alabar, dice, y para dar gracias a Dios. Hay muchos eruditos, hermanos, que dicen que Pablo hablaba así porque Pablo hablaba varios idiomas, pero eso no está comprobado, de que él hablaba varios idiomas. Posiblemente, hermanos, como doctor que era él, y pues por el rango militar que él tenía, pudiese ser que él hablara hebreo y arameo, ¿verdad? Pero no muchos idiomas, porque la palabra de Dios no lo comprueba, aunque muchos eruditos de la palabra de Dios digan que Pablo hablaba muchos idiomas, pero no está comprobado, aunque ellos lo digan, porque en la palabra de Dios no está escrito, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que Él decía, oraré con el entendimiento, hermanos. Y eso significa alabar a Dios en un idioma que se le ha enseñado también bajo el impulso del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra a cada uno de nosotros, como nos lo dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales que se le da a los creyentes. Cada uno de nosotros sabemos que hay diversidad de dones, ¿verdad? Y esas manifestaciones del Espíritu son para la edificación y santificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque esos dones deben de ser usados para la iglesia del Señor. Pero no son los mismos dones y ministerios mencionados, como lo habla Romanos 12:6 y 8, y también Efesios 4:11, por los cuales el creyente recibe el poder y la capacidad para servir de manera más permanente en la iglesia, ¿verdad? Por eso vamos a ver, hermanos, lo que dice Romanos 12:6, 8,
para que cada uno de nosotros estemos seguros de lo que la palabra del Señor nos dice. Mire lo que dice Romanos 12, 6, 8. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que, mire, podemos ver también lo que dice Efesios 4:11. Que nos dice Efesios 4:11, hermanos, en su palabra. Aquí podemos ver nosotros la claridad de la palabra de Él y dice, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que cuando la palabra del Señor nos habla, hermanos, de los dones espirituales para la edificación y santificación de la iglesia, pero esos no son los mismos ministerios. Una cosa son los dones y otra cosa son los ministerios. Porque los ministerios son, hermanos, los de apóstoles, ¿verdad? Profetas, hermanos, evangelistas, pastores, maestros. Pero los dones son diferentes. Pueden haber pastores y que no tengan el don de lenguas. Puede haber pastores y no tienen la interpretación de lengua. Pueden haber pastores y no tienen el don de profecía. ¿Verdad? Entonces, pero también puede haber un profeta, hermano, y no tenga el ministerio de maestro. Porque son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Una cosa son los dones y otras cosas son los ministerios. Es por eso que las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu, cuando surge la necesidad y según el anhelo de cada creyente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el anhelo de cada creyente? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que los dones son para todo su pueblo, para todos los que son bautizados, para todos los que han creído en Jesucristo y le han recibido como su Señor y su Salvador. Muchos no los tenemos porque no los buscamos, porque no los anhelamos o porque no creemos en ellos, ¿verdad? Pero si usted cree en ellos y usted los anhela y los pide, el Espíritu de Dios se lo va a dar conforme Él vea su entrega y su corazón. Porque nadie mejor que Él conoce nuestro corazón. Y Él, hermano, va dando conforme Él mira nuestra entrega. Entonces, si nosotros no lo tenemos, no tenemos ninguno, hermanos, preocupémonos. Preocupémonos, hermanos, porque Él los ha dado para todos. Y algo está pasando en nosotros para que nosotros no tengamos alguno. Porque vaya, no los va a tener todos. Porque usted tendría que haber sido santo, 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 santo para tener todititos los dones. Pero al menos uno puede tener. Y emplearlo bien para la edificación de la iglesia. Esa es una de las cosas, hermanos, mire, le voy a decir, que el enseñar, hermanos, no es de todos. Hay muchos maestros en la escuela.
Hay muchos niños, hermanos, pequeños, que tienen maestros que les están enseñando a leer. Pero esos maestros, posiblemente algunos están porque fue la única profesión que pudieron ellos obtener y llevar a cabo en sus vidas. Porque posiblemente no podían estudiar una carrera más larga, pero lo que ellos añoraban era otra carrera. Y tuvieron, hermanos, que tomar esa carrera, posiblemente para ayudarse y después seguir adelante. Pero no tenían verdaderamente esa entrega para poder enseñar a esos niños. Y yo le puedo decir algo. Esa es una vocación que la persona ya tiene. Yo me recuerdo de mi mamá, que ella era maestra. Y cuando esos niños llegaba mayo, llegaba junio, esos niños eran una carretilla leyendo el silabario para atrás y para adelante. Y ella tenía en su conocimiento que el niño que llegaba a junio y no podía leer no pasaba el grado, porque él no aprendía. Y siempre ella dijo eso. Y ella tenía la dicha que todos los niños que iban a otras escuelas y no aprendían bien, para la vacación se los llevaban a ella para que les enseñara. Y de ahí salían unas maquinitas leyendo. Porque ella tenía la vocación de ser maestra. ¿Verdad? Así, hermano, en el camino de Dios pueden haber maestros, hermanos. Unos que quieren ser maestros, pero verdaderamente no tienen el llamado. Otros quieren ser pastores, pero no tienen el llamado para enseñar, para hablar de la palabra de Dios. Es por eso que hay tanta confusión. Es por eso, hermanos, que miren, ahora en estos tiempos se oyen tantas cosas y se miran tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque muchos de los pastores están engreídos, hermanos, ¿en qué? En agradar a la oveja. Esa es la preocupación de muchos pastores. Agradar a la oveja y que la oveja no se vaya a lastimar por la palabra que el pastor va a decir. Moléstese todas las veces que quiera. Pero yo siempre voy a decir la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque si yo no digo la verdad de la palabra, dice la palabra del Señor, hay del que le ponga, hay del que le quite. Y en el día final dice, todos los que hemos predicado la palabra de Él le daremos cuentas a Él de lo que dijimos y de lo que no dijimos. Y Cristo siempre habló con la verdad. Entonces, ¿quién transforma? ¿Quién cambia? Hermano, es la palabra de Dios. No es el predicador el bueno. El predicador es dirigido bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero quien va a tocar ese corazón, quien va a tocar esa mente, quien va a transformar esa vida, para que esa vida vaya evolucionando y vaya creciendo en el conocimiento de la palabra, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo. Es la palabra, hermanos, la que cambia. Y si es la palabra la que cambia, es la palabra la que edifica, es la palabra la que nos da la guianza, hermano, debe de hablarse y decirse verdaderamente como está escrita. No como la oveja quiere escucharla, pero tampoco como yo tenga ganas de decirla. Pero hacia aquí dice que así es, así es. Y aunque a usted no le guste, yo la tengo que decir porque ahí dice.
Y esa va a ser la forma como cada uno de nosotros vamos a recapacitar y vamos a saber, hermano, que lo que estamos escuchando, primeramente usted tiene que leerlo en la palabra de Dios para estar seguro que lo que está oyendo es lo que está escrito. Porque si lo que usted está oyendo no está escrito, entonces mire, hable con el pastor y reclámele. Y dígale, pastor, ¿por qué usted dice esto y esto y esto y esto? ¿Me puede decir a dónde dice aquí en la Biblia eso? Él tiene el deber y la responsabilidad de aclararle a través de la palabra que allí dice. Y si él se lo prueba que allí dice, usted tiene que aceptarlo como oveja y como hija y como hijo de Jesucristo. Porque allí está escrito. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo recalca que de nada sirve tener dones espirituales si no hay amor, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber amor. El amor debe ser el principio que rige todas las manifestaciones espirituales. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a los corintios a que sigan por el camino del amor y aspiren con todo anhelo a los dones espirituales. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso 1 Corintios 14:1 habla y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Los creyentes que tienen amor verdadero por los demás en el cuerpo de Cristo deben desear los dones espirituales a fin de poder ayudar, consolar, animar, fortalecer a los que tienen necesidad. No deben esperar pasivamente a que Dios le dé los dones del Espíritu Santo. Más bien debemos desearlos, debemos buscarlos, debemos pedirlos con anhelo esos dones para poderlos obtener. Mire, la misericordia del Espíritu de Dios es tan grande que posiblemente usted y yo no los merezcamos por nuestra mala manera de vivir, pero Él nos va a ir ayudando a corregir nuestra mala manera de vivir para que un día podamos obtener esos dones deseados. Pero no debemos confundir, hermanos, los dones del Espíritu, que eso es una cosa, con los frutos del Espíritu Santo. También son dos cosas bien diferentes. Los dones del Espíritu son unos y los frutos del Espíritu son otros. El Espíritu Santo, hermanos, que se relaciona más bien con la santificación. Satanás o los falsos profetas que se disfrazan, hermanos, de siervos de Cristo, pueden falsificar la manifestación del Espíritu mediante los dones. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como lo habla Mateo 7, 21, 23. ¿Qué nos dice Mateo 7, 21, 23, hermano? Lo vamos a leer aquí para que estemos seguros de lo que estamos hablando, ¿verdad? Mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos engañadores, ¿verdad? Acuérdese usted
que Satanás se involucra dentro de la casa del Señor. Y en veces a través de él hacen milagros. Y si no, recuérdese usted del pastor, no lo digo yo, ¿verdad? Pero bueno, si lo publicó la televisión, lo publicaron los periódicos, lo publicó el Facebook, lo publicó YouTube y todavía sigue saliendo ahí, hermano. Del pastor de Miami, ¿verdad? Que pagó para que tiraran priscas de oro en el aire acondicionado y hacerle creer a las personas, a las ovejas de Cristo, que era tan grande su poder que le hacía que brotara partículas de oro en el aire acondicionado. El Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? Bueno, esa es una prueba de la palabra del Señor. Y así, hermanos, sucesivamente muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas por las cuales usted y yo tenemos que tener cuidado. Porque toda la obra que se hace dentro de la congregación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es a través de su Santo Espíritu. Y la gloria no la merece ningún hombre ni ninguna mujer. La gloria es para el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué exaltar, por qué glorificar, por qué adorar a un ser humano. Si el que está haciendo la obra es el Espíritu de Dios. Él es el que liberta. Él es el que echa fuera demonios. ¿Ok? La persona, la oveja, tiene el don de liberación. Pero el que fluye con ese poder es el Espíritu de Dios usando esa vida. ¿Por qué la usa? El Espíritu de Dios sabe por qué la usa. ¿Verdad? Algo agradable ha visto el Espíritu Santo en ese hombre, en esa mujer, para que el hermano fluya a través de esa persona, para que su nombre sea exaltado, sea glorificado y sea bendecido. No es la persona. Pero ahora, hermano, los pastorcitos de mentiras hasta suben más el cuello y se creen grandes y suben los hombros. ¿Verdad? Cuando la gloria es para el Señor, no es para ningún hombre. Es Él el que lo hace todo, hermano. Sin la ayuda de Él, hermano, no tenemos nada, ¿verdad? Entonces es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que saber, hermano, de que todos debemos verdaderamente abrir nuestros ojos, nuestros entendimientos, ¿verdad? Porque como nos lo dice la palabra, Satanás o los falsos profetas que se disfrazan de siervos de Cristo falsifican las manifestaciones del Espíritu Santo. Las falsifican. Pero un día le van a dar cuenta a él, ¿verdad? El creyente no debe creer, hermano, en toda manifestación espiritual, sino que debe probar los espíritus si son de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, como lo dice Primera de Juan 4:1. Muchos falsos profetas, hermano. Así lo dice Primera de Juan 4:1, ¿verdad? Y si así lo dice la palabra, hermano, es que es verdad, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad? Mire lo que dice el 2. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tenemos que tener cuidado. No ande creyendo usted en grandes maravillas, ¿verdad? Primero tenemos que probar los espíritus y ver si verdaderamente, hermano, eso es del Espíritu Santo o no es del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. Es por eso que orar en el Espíritu, este empleo de lengua va dirigido a Dios en privado. Pablo usa las lenguas no solo para orar, sino también para cantar, para alabar y para dar gracias a Dios, como nos los habla Efesios 5:19, y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Verdad? ¿Por qué cantando al Señor, hermanos? Cantando al Señor, y esto nos muestra la palabra, hermanos. Miren, en 4 pasos bien importantes. Todas las canciones espirituales en la iglesia y en privado deben ante todo dirigirse a Dios como oraciones de alabanza o de petición, así como se ve, hermanos, y se lee en el Salmo 43 y en el Salmo 77:6, ¿verdad? Porque las canciones de alabanza deben ser manifestaciones del Espíritu Santo, no solamente por cantarlas, hermano. Deben de ser manifestaciones del Espíritu Santo. Número 2, porque las canciones o alabanzas son para edificación, enseñanza, acción de gracias y oración, como nos lo dice Colosenses 3:16. Número 3, el cantar cristiano es una expresión de gozo, de alegría, de exaltación y glorificación para nuestro Dios. Paso número 4. El objetivo verdadero de cantar himnos espirituales no es entretenimiento, hermanos, ni el agradecimiento de ninguna persona, sino la adoración y la alabanza exclusiva para ese Dios tan grande en amor y misericordia, como nos lo habla Romanos 15 del 9 al 11 y Apocalipsis 5 del 9 al 10. Usted lo puede leer en su casa y puede comprobar lo que la palabra del Señor nos dice. Es por eso, hermanos, que el Salmo 81:1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. ¿Qué dice el Salmo 95:1? Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Verdad? Porque debe de haber gozo, debe de haber alegría, hermano. Debe de haber regocijo en nuestros corazones. Ah, no, pero venimos a la casa de Dios y ni meneamos la boca. ¿Verdad? Estamos viendo para todos lados, pero no alabamos al Señor. ¿Qué nos dice Santiago 5:13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Verdad? Y aún, hermano, aunque usted esté afligido, haga oración y cántele al Señor y póngale el pie en la cabeza a Satanás. Y muéstrele que usted está en tribulación, pero que el gozo del Señor no ha desaparecido. Que el gozo del Señor está viviente en nuestra mente y nuestro corazón. Porque nuestra fe es tan grande, hermanos, que no podemos desmayar de exaltar y de glorificar a nuestro Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que Jehová da entendimiento, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, para que sepamos verdaderamente, hermanos, la dirección
la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas es muy importante. Y está escrito a través de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y practicado en la época neotestamentaria, para que se practicase desde hace más de 2000 años hasta que Cristo venga por su iglesia, o hasta que el Señor le llame al descanso. Hasta entonces debemos de dejar de alabar al Señor y de glorificar. Mientras tiene que haber gozo dentro de nosotros. Amén. Por eso, hermanos, Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia, para que cada uno de nosotros comprendamos verdaderamente a dónde debemos estar parados, qué es lo que debemos hacer y a quién debemos obedecer. También Proverbios 13:15 nos dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro, ¿verdad? Porque no tienen ninguna bendición. Pero nosotros tenemos bendición orando, cantando, alabando, glorificando, testificando, alimentándonos en todo momento y en todo lugar. Siempre nosotros, hermanos, vamos a tener grande bendición en nuestras vidas, y por añadidura la van a recibir los que están alrededor de nosotros, para la gloria y para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Bendito su nombre. Amén. Porque Él es grande, porque Él es poderoso. Amén. Porque nos da el privilegio, hermanos, de que nos alimentemos a través de esta palabra bendita y poderosa y divina. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por el alimento que nos das, porque tú eres grande y eres poderoso y no hay nadie como tú. Amén. Sí, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. Amén. Así te clamamos, Señor, que los que no te conocen puedan conocerte, y que los que se han apartado de ti un día puedan volver a sus caminos santos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a orar por la ofrenda despedida para la gloria de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Padre nuestro, gracias por sus ofrendas y diezmos, en que tenga en mi casa la historia en bendición de tu obra. Abran pues el trabajo que no sean para que sean bendecidos por ti también. En nombre de Jesucristo pedimos todos. Amén. 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 Aleluya.